Hola, el tema de hoy es hechos y actos jurídicos. Cuando queremos definir el concepto de hecho, lo vamos a definir con la palabra acontecimiento. Vamos a definir que cualquier acontecimiento es lo que técnicamente en derecho llamamos hecho. Cuando vamos a clasificar estos acontecimientos, una de las formas es considerarlos como hechos simples y otra es considerarlos como hechos jurídicos. A ver, ¿qué es esto de hecho simple y hecho jurídico? Un hecho simple es un acontecimiento que no produce efectos jurídicos. Por ejemplo, yo a ustedes les digo buenas tardes y es un hecho, es un acontecimiento, pasó algo, es un suceso, algo pasó, algo aconteció. El hecho de que yo diga buenas tardes, ¿produce un efecto jurídico? No. Entonces, es lo que consideramos un hecho simple. Por otro lado, puede ser que yo firme algún contrato, firme un documento. Ese documento va a generar efectos jurídicos. Si yo firmo un cheque, le estoy generando un derecho a alguien a cobrar ese cheque. A ese hecho lo denominamos hecho jurídico porque produce un efecto jurídico. Otra clasificación, otra forma de analizarlo, es diferenciarlos en naturales, que a su vez los naturales pueden ser o simples o jurídicos. A ver, aquí estamos hablando. Un hecho natural es un hecho de la naturaleza. Se repite la palabra. Cualquier hecho que provea a la naturaleza es lo que consideramos un hecho natural. Un hecho natural simple va a ser aquel que no produzca efecto jurídico. Por ejemplo, que llueva. Por ejemplo, que granice. Que amanezca. Que se oculte el sol. Que haya un eclipse. Son hechos naturales. Y son simples en tanto no produzcan efectos jurídicos. Si por algún motivo alguno de estos hechos naturales tiene algún efecto jurídico, lo llamamos justamente jurídicos. Por ejemplo, puede suceder que el mismo hecho natural sea o simple o jurídico. Acá esta es una foto de una granizada sobre una cosecha. Sí, y este es un caso típico de libros si lo van a más adelante estudiar o investigar un poco más. Si este productor agropecuario no tenía ningún tipo de protección, de seguro con su cosecha, este daño que le ha producido este granizo va a ser un hecho natural simple. Pero en cambio, si tenía algún tipo de seguro contra el granizo, este mismo hecho natural deja de ser simple y pasa a ser un hecho natural jurídico, en tanto le genera al dueño, al productor agropecuario, el derecho de reclamarle a la compañía de seguros la compensación económica por la póliza. Entonces, fíjense que siendo un hecho natural, puede tanto ser o simple o jurídico. A su vez tenemos hechos humanos que son simples o jurídicos. Como les decía antes, saludarlos es un hecho simple, no produce efectos jurídicos, mientras que firmar un contrato es un hecho humano que produce un efecto jurídico. Siguiendo con la clasificación o el análisis de los hechos, vamos a encontrar que algunos hechos humanos son involuntarios y otros son voluntarios.
Voluntarios son aquellos que hago yo queriendo hacerlos, e involuntarios lo contrario. ¿Y a qué llamamos en derecho involuntario? Aquel acto en el cual, o aquel suceso, aquel hecho en el cual está faltando alguna de estas tres características: discernimiento, intención o libertad. Si falta discernimiento, ahora vamos a ver cada una de estas en detalle. Si está faltando discernimiento, intención o libertad, ya se considera que este hecho no era voluntario, sino que era involuntario. Continuamos. A su vez, los hechos humanos podemos distinguirlos en dos: en los lícitos y los ilícitos. Arranquemos definiendo los ilícitos. ¿Qué es lo que se considera ilícito? Se considera ilícito todo aquello que está expresamente prohibido, o también todo aquello que, sin estar expresamente prohibido, está sancionado por algún mecanismo. ¿Qué quiero decir con esto? Nuestro Código Penal, por ejemplo, no dice en ningún lugar que está prohibido matar a otro ser humano. Sin embargo, dice: aquel que cometa homicidio tendrá una pena de 8 a 25 años. O sea, no está definido como una prohibición, sino que está definido como una sanción a la acción planteada. Mientras que en otras cosas las normas están planteadas en cuanto a prohibición. Por ejemplo, en provincia de Buenos Aires hay prohibición de venta de alcohol en determinado horario. Y eso es como prohibición. Entonces, definido el ilícito, lo lícito va a ser todo aquello que no esté prohibido o que no se configure un ilícito. Seguimos. Definiendo esto, entonces llegamos a esta definición de acto jurídico. Y vamos a definir el acto jurídico como un hecho humano, voluntario, lícito, que tiene por objeto inmediato producir efectos jurídicos. A eso es lo que vamos a llamar acto jurídico. Fíjense que hemos partido de hechos y estamos llegando a actos. Si estos hechos humanos, voluntarios y además lícitos no tienen por objeto inmediato producir un efecto jurídico, se denominan simple acto lícito. Vamos a ver un poquito más adelante algún ejemplo de esto. Yo les decía recién que el hecho humano debe ser voluntario para constituirse un acto jurídico, y que la voluntad implica discernimiento, intención y libertad. Vamos a ver cada uno de ellos. Entendemos por discernimiento esa facultad que permite que la persona sepa lo que está haciendo, entienda, comprenda el significado y alcance de lo que está haciendo. Eso es entender. Eso es el significado de la palabra discernimiento. A veces, por efectos del alcohol, de alguna droga, la gente pierde esta facultad de saber lo que está haciendo. A veces la emoción violenta. Entonces, son casos en los cuales se pierde el discernimiento. La intención es la voluntad, el interés de querer hacer ese acto. Yo quiero hacer eso que
Eso que estamos hablando, tengo ganas de hacerlo. ¿Cómo puede afectarse la intención? El error es tener una falsa noción de algo. Por ejemplo, yo les digo, che, te vendo una Yamaha. Bueno, qué sé yo. En el imaginario de ustedes, una moto les viene bien, hacemos negocio, te vendo una Yamaha. Yo dije esto. Esto fue lo que se imaginó el otro. Y esto en realidad es lo que yo quería venderle. Una batería de música marca Yamaha. La persona que me compró la Yamaha, ¿quería comprar una Yamaha? Sí, tenía intención. Pero se equivocó. Yo quería vender una batería musical y él quería comprar una moto. Eso es un vicio. Otro vicio es la ignorancia, no tener ni idea de lo que le estoy ofreciendo. Y dice que si querés decir, todo bien. Y para no extenderme, porque esto es entrar ya en más detalles, el dolo, que es, o lo define el código penal, como alguna astucia, artificio o maquinación, como alguna forma para engañar al otro, para inducirlo a hacer algo que realmente no quiere hacer. La libertad es el otro factor que es indispensable para que haya voluntad. Es la posibilidad de la persona de elegir por sí mismo la realización de sus actos. O sea, quiero hacerlo, nadie me impone, nadie me obliga. ¿Cómo puedo afectar la libertad? ¿Con la violencia física o con violencia moral? Violencia física es firma este cheque y mientras te estoy apuntando con un revólver, o violencia moral es aquella que está planteada no desde lo físico, sino con por ejemplo, amenazas. Si no firma esto, le va a pasar tal cosa o tal otra cosa. Ahí se ve limitada, restringida la libertad. Así que, para que exista voluntad, tiene que haber discernimiento, es la capacidad, la aptitud de entender lo que se está haciendo, la intención, que es el deseo, y la libertad. Si no están estas tres, no estamos hablando de un hecho humano voluntario. ¿Cómo se puede manifestar la voluntad? Muchas maneras, en general, y también a los efectos de esta videoclase, vamos a enfocarnos en los principales, oralmente, o sea, decirles, acepto esto, vendo, entrego, regalo, por escrito, con algún documento, por algún signo inequívoco. Nosotros en Argentina, para un colectivo levantamos la mano, o solíamos levantar la mano, o para llamar un taxi, levantamos la mano. Es un signo inequívoco. O por la ejecución de un hecho material. No lo vamos a estirar, pero si he construido algo es porque seguramente alguien me encargó hacerlo. Entonces son hechos materiales que manifiestan la voluntad. Algo importante que quiero remarcar, porque habitualmente usamos la expresión el que calla otorga. En derecho, el que calla otorga no vale, en principio, como generalidad no vale.
lo plantea esto el artículo 263 del Código Civil y Comercial. Entonces, que dice especialmente, el silencio no implica manifestación tácita de voluntad. Porque alguien me haya preguntado, ¿querés algo? ¿Querés aceptar algo? Hacemos negocio y yo guarde silencio, no quiere decir que estoy aceptando. Hay unos muy pocos casos especiales que el código prevé en los cuales sí el silencio significa aceptación. No los voy a desarrollar todos porque insisto que no apunta a la generalidad y al caso de esta videoclase, pero sí que sepan que existen excepciones. Una, por ejemplo, la más habitual, la más común que a veces uno escucha por los medios, es que alguna persona famosa resulta ser padre de alguien, pero no porque haya hecho las pruebas de ADN, sino justamente porque se niega a hacer la prueba de ADN. Ese es un silencio. Si usted le invitan, usted se hace la prueba de ADN, puede demostrar que es padre o que no. Pero usted se niega a hacer una prueba de ADN, está aceptando la paternidad. Son casos como esos en los cuales, excepciones en los cuales el silencio acá significa una afirmación. Bueno, volviendo a los vicios de la voluntad, el error, y tenemos las dos opciones, como conceptualmente, dos opciones, errores de derecho y error de hecho. A ver, ¿qué es cada uno? El error de derecho, decir, no conocía la legislación. Ah, venía a contramano porque no sabía que ese cartelito significaba que no podía avanzar. O circulaba a 180 km por hora y claro, no sabía que había límite de velocidad en Argentina. No sirve como excusa porque la ley se presume conocer. Los errores de hecho. A ver, me equivoqué. Y ahí tenemos una distinción. Los errores pueden ser accidentales o esenciales. Accidentales justamente son pequeños accidentes que se cometen en la confección del hecho, o esenciales afectan a la esencia misma. Vamos a ver un poquito. Un error de hecho accidental. Estamos escribiendo el nombre en una compraventa y, por ejemplo, un error de ortografía, una letra del nombre quedó mal escrita, un número, uno solo, de todos los números del DNI, una sola cifra quedó mal escrita, un detalle del número del domicilio. Si entre dos personas, Alberto y Juan, convienen un contrato de compra-venta, los nombres están casi bien escritos y hay solamente un error en un detalle, ¿va a alterar o anular todo el acto jurídico? No. Ahora, si es esencial, sí, va a cambiar tiene el poder, el error de hecho, de anular todo el acto jurídico. ¿Por qué? Porque va a la esencia. En el caso que yo les decía, yo te vendo una Yamaha, yo vendía una moto, perdón, yo vendía una batería y el otro quería comprar una moto. Es una pequeña diferencia, es un error pequeño, no es un error magnífico, es un error enorme. Entonces, ese error va a provocar la nulidad del acto porque apunta ese error a la esencia misma del acto que se estaba planteando. Volviendo al dolo, para que el dolo llegue al grado de que pueda anular el acto jurídico, tienen que darse algunas características. Primero, tiene que ser un dolo grave.
tiene que ser un dolo de una magnitud muy, muy, muy grande. Si yo compro un auto y el dolo consistió en decirme que le habían llenado el tanque y me lo entregaron con el tanque casi vacío, no es, hay una maldad, hay un daño, hay un engaño, sí. ¿Es suficiente? ¿Hace a la compra del auto que el tanque esté más o menos lleno? No. En cambio, si yo compro un auto y tiene adulterado el número de chasis, sí, es esencial. Que el dolo, además de grave, sea determinante, ¿no? He comprado ese auto porque me dijeron que ese era el auto que había usado tal superconductor que existió en la historia, o tal persona, o tal artista. Entonces yo quería ese auto, me engañaron y no era ese auto el que había manejado, sino que era una copia. Que el daño sea importante y que no exista dolor recíproco, sino digamos, que no nos engañemos mutuamente las dos partes. Entonces, resumiendo, son actos jurídicos, hechos humanos, voluntarios, lícitos, y que tienen por objeto inmediato producir efectos jurídicos. Me quedó cerrarles el simple acto lícito, que por definición, les dije, no tiene por objeto inmediato producir un efecto jurídico. Vamos a pensarlo y creo que lo van a entender de una manera, con este ejemplo muy sencillo. Yo puedo ponerme a pintar. Pinto un cuadro porque me gusta, deseo pintar. Pensemos, lo que estoy haciendo es un hecho humano, es voluntario, es lícito, hasta ahí vamos bien. El hecho de que yo me ponga a pintar ese cuadro, ¿apunta a generar un efecto jurídico? No. Sin embargo, posteriormente alguien ve ese cuadro pintado y me dice, te lo compro. Y ahí surge posteriormente el efecto jurídico, que es el cambio de dominio de ese cuadro de mi persona hacia el otro. Entonces, pintar el cuadro es un simple acto lícito porque no tiene como objeto producir un efecto jurídico inmediato, aunque en el futuro lo pueda producir. Bien, con esto hemos cerrado hechos y actos jurídicos y continuamos con más videoclases de temas jurídicos.